Saludamos a los hermanos que están ahí en regiones, un abrazo, un beso. Veo personas que nos visitan también, así que sean bienvenidos, bienvenidas, los que están viniendo por segunda vez o tercera, sean bienvenidos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Allá atrás, sí, allá atrás. Sí, gracias a Dios. Hoy les avisamos, ¿se acuerdan que comentamos por ahí que estas semanas iban a empezar los grupos caseros o iglesias en el hogar reestructurados? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Ya, se acuerdan. Ahí me viene la... Al final de la palabra vamos a proyectar los grupos caseros y se van a reunir con los facilitadores, coordinadores, al final para orar juntos, ¿ya? Pero voy a llevarlos a un contexto. Voy a tener que apagar los ventiladores porque en la vuelta se mete el ruido por aquí y me suena allá abajo. Así que gracias a Dios ya el calor ya no está como otras semanas. Ya. Suena. Vamos a poner el contexto de por qué hacemos grupos caseros. ¿Por qué nos reunimos en las casas? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué debemos buscar? ¿Qué debemos esperar? Dale una orden a tu alma y dile así, pon atención. Dale una orden a tu alma. El alma no debe gobernarnos y quiere gobernarnos, insiste en gobernarnos. ¿Se acuerdan cuando el salmista le dice, alma mía, alaba a Jehová? Es una orden al alma, porque el alma, ¿qué quiere? Solo yo. Busca el yo. Para poner el contexto necesito, como hay personas nuevas, no podemos por amor a ellos ir directamente al punto, pero también siempre es bueno recordar. Si alguien se cree seguro, que está seguro en su salvación y está seguro de no caer, tiene que tener cuidado, caminar con cuidado, dice la Escritura, para no sea que se pueda resbalar, deslizar. ¿Cuándo uno se desliza en la fe? Cuando uno descuida su salvación. Hemos aprendido, ¿cierto?, que la salvación debe cultivarse hasta el final. Entonces, no podemos desatender, creer que ya llevamos varios años. De hecho, lamentablemente, y cuando uno pierde un hermano es un dolor muy grande, porque pasamos, los que no nos conocen, nosotros creemos en lo que dice la palabra y nos reunimos constantemente en nuestras casas, somos amigos,
desarrollamos vida juntos, tenemos historias de solteros o de matrimonios jóvenes sin hijos, y hoy día tenemos hijos grandes. Entonces, toda una vida para que alguien lo perdamos y se vaya es muy triste. Y esto ocurre cuando descuidamos nuestra salvación. La salvación debemos cuidarla, cultivarla. Y una forma de descuidarla es no poner atención, estar distraídos y mirando para todos lados cuando tienen que estar aquí, no conmigo, con la palabra. Tienen que estar atentos a lo que está pasando aquí. Entonces, vamos a Romanos 1. El desconocimiento, llámese ignorancia. Cuando uno es ignorante, cuando uno no conoce la verdad. Ahí hay una ignorancia. Entonces el desconocimiento hace que el hombre se pierda, necesita conocer la verdad. Y la verdad no es un tema, no es algo puntual, la verdad es una persona que se llama Jesús. Él es la expresión exacta de la verdad, es la expresión inerrante de la verdad, es la expresión máxima de la verdad, porque es a imagen y semejanza de su Creador. Él es Dios con nosotros. Entonces en Él está la verdad. Debemos conocer la verdad. Y esa verdad nos liberta. Eso implica que hay cautividad. ¿Por qué no adoramos? Porque estamos cautivos. En lo general, hay un proceso de liberación. La verdad os hará libres. Cuando seguimos corrientes del mundo, ¿cierto?, más cautivos y enemigos de Dios nos volvemos. Y Dios, para la información de ustedes, de los que no lo saben, Dios está completamente airado con el hombre natural. 1:18, por favor. Aquí no tengo monitorio, allá, por allá. Porque la ira de Dios, diga conmigo, la ira de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué significa esto? Que Dios está airado, lo ve todo, ¿cierto? Y tiene una ira santa. Mucha gente cree que Dios no tiene esa ira, no sabe que existe. Cuando Dios es perfectamente bueno, ¿qué cree usted que hace con lo malo? ¿Lo ignora o lo rechaza desde su naturaleza completamente? Esa es la ira de Dios. Si una persona como Dios ama perfectamente, en el otro extremo que está, un rechazo profundo y santo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y la impiedad tiene que ver con la tendencia, no hacia los pecados. El hombre tiende al pecado y el pecado es su base y su origen es el orgullo, la soberbia. Desecha a su Creador, se mueve por sí mismo, quiere gobernarse a sí mismo y quiere controlarlo todo. Ignora al de al lado, solo le preocupa su propio bienestar, manipula y mueve todo. Ese es el hombre natural, que no piensa en Dios y piensa en sí mismo, solo para su beneficio. Por lo tanto, tenemos muchos hombres naturales que son religiosos,
porque entienden y usan a Dios como un accesorio moral para calmar e incluso para afectar a otros, poniéndole medidas que le incomodan a él. El hombre carnal es así, es su alma. Y toma dominio de todo. Hermanito que no ha visto a Dios puede pedir, se apodera del gobierno que no lograba tener en sus fuerzas, de su casa y de la economía, para gobernarla bajo un título de una falsa cristiandad. Ese es el hombre carnal. El hombre carnal usa su alma y sus derechos para oprimir a los demás, su fuerza económica para subyugar, su fuerza física para que el otro baje, su labia para decir yo te someto con mi conocimiento. Ese es el hombre carnal, el hombre natural. Ese hombre, ¿cierto?, está fuera del propósito de Dios y es un hombre que Dios odia con todo su ser porque es enemigo, escuche bien, es enemigo de absolutamente todo lo que Dios ha creado hermoso y santo. Se levanta en contra de la familia, se levanta en contra de los hijos porque los lleva hacia un lugar que no es Dios. Los lleva hacia una pseudo religión. Yo no sé si ustedes han visto, ojalá no lo hayan visto, algunos reportajes donde hay familias enteras que habían hijas que estaban absolutamente subyugadas a un pseudo gobierno. Esto pasaba mucho en Estados Unidos, de algún hombre por ahí, que estuvieron encerradas años sin conocer el mundo exterior, sin, no sé, esclavizadas, una especie de esclavitud. Pero eso también ocurre entre nosotros. Nosotros hemos tenido que pastorear familias donde el hombre llevaba 5 o 7 años, ¿cierto?, como pseudo discípulo, con una mujer subyugada, al borde del martirio, porque ese hombre había tomado posesión de la familia. Él determinaba si ella era linda o fea, si se veía bien o mal, qué se compraba en la casa, qué no se compraba, hacia dónde iban los hijos, pero generalmente ausente de la paternidad verdadera de los hijos, ausente como padre, ausente como hermano, en medio de una congregación, ¿cierto?, donde se creía que se podía mover con libertad. Y ahí hay otras implicancias de la falta de discernimiento del resto de nosotros. Pero eso es para otro día. Y estos hombres o mujeres lo que hacen es ocultar al verdadero Dios, lo tergiversan, manipulan la verdad de Dios y presentan verdades minimizadas. Y ahí aparecen estas doctrinas de te tiene que ir bien, tienes que ser próspero, y cosas por ese estilo. Esta doctrina del no sufrimiento, para de sufrir. Para de sufrir. Para de sufrir no solo el título, el eslogan de una congregación bastante extraña, por decirlo de alguna manera suave, que en Brasil es gigante. Es el eslogan de muchos religiosos que no soportan el dolor y no entienden, ¿cierto?, que ese dolor y ese quebranto es parte del proceso cristiano. Entonces muestran una figura que no es Dios.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se presenta claramente a todos los hombres. Es evidente que no somos el accidente cósmico que nos pretenden decir. Es evidente que no somos producto de la evolución. Es evidente que hay un creador inteligente, sabio, santo, que diseña con propósito, hizo todo con un sentido claro. Es evidente para los hombres. Pero estos hombres, ya sean religiosos o naturales, esconden esta verdad. Insisten en que Dios no está. ¿Por qué? Porque es como un avestruz que mete su cabeza en un hoyo y quiere evadir la realidad. Porque su conciencia moral que está en ellos les pesa. La conciencia que Dios puso en ellos, por ejemplo, para no asesinar a una persona, porque el asesino, la primera vez que mata, es un trauma, sea el hombre más malo que hay en la tierra. Lo que pasa es que después esa conciencia la cauteriza y puede seguir matando, se puede volver un sicario, pero vivirá con un castigo eterno en su alma. Entonces este tipo de hombres que quieren negar a Dios son los que están en pecado y su conciencia ya los acusa, ¿verdad? Y ellos quieren sacar a Dios escena para creer en su mente y en su alma que no habrá juicio de Dios y que no serán culpables y que habrá otra realidad paralela donde, qué sé yo, puedan encarnarse o cualquier de ese tipo de, ¿cómo lo digo?, de mitos. 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conociendo a Dios, yo puedo conocer a Dios por la naturaleza, en el nacimiento de un hijo, en el cuerpo humano, en la perfección de todas las cosas. Al unísono, tú puedes ver a Dios, su grandeza y su hermosura. Pero estos hombres que Dios tiene ira con ellos, con la humanidad, ¿cierto?, no le glorificaron ni le dieron gracias. No lo reconocen, sino que siguen argumentando sus propias doctrinas carnales, invenciones parecidas a la verdad, pero que no lo son. Ahora es necesario hacer un paréntesis para decir que no basta, porque aquí lo que está diciendo Dios, por el Espíritu Santo en esta carta, en esta porción, dice que estos hombres o el hombre natural no le glorificó como a Dios ni le dio gracias. No basta con que yo diga, este es el paréntesis, yo creo en Dios. O no basta tener un adhesivo pegado en un vehículo y decir gracias, papito, o Dios es mi copiloto. ¿Se acuerdan de esos más antiguos? Dios es mi copiloto. Y con la derecha robaba y con la izquierda apuntaba ahí. No basta con decir ahora yo reconozco a Diosito. No, no es suficiente. Dios espera una perfección absoluta que ninguno de los hombres le puede dar. Hay uno solo que glorificó a Dios y ese es Jesús. Hay uno verdaderamente que desde su interior tenía una gratitud perfecta para con su Padre y ese es Jesús.
La religión te engaña porque cree que puedes hacer esfuerzos para alcanzar a Dios. Entonces, y lo digo con mucho respeto y con mucha tristeza, entonces tienes que arrodillarte y caminar, ¿cierto?, con velas en las manos para que Dios acepte tu ofrenda. O llevar dineros a algún lugar. O vestirte de una manera u otra. Ignorando el problema más grave que hay en el hombre, que es su corazón, su naturaleza, que Dios la rechaza completamente. Dios no está esperando una rectificación del alma para los hombres que hemos rectificado nuestros discos, ¿cierto?, de freno. ¿Se entiende mejor? No es que Dios quiera mejorarte. No quiere enchularte, hacerte un 2.0 a tu alma. No, porque esa alma tiene una naturaleza caída que no puede regenerarse, no quiere ni puede agradar a Dios. Esa es nuestra alma. Esa es el alma contra la cual Dios lucha. No para destruirla, sino para subyugarla, someterla y ponerla en el lugar correcto. El alma, cuando gobierna o intenta gobernar, está en el lugar inadecuado. El alma fue hecha para estar bajo el gobierno de Dios por medio de su Espíritu Santo en nuestro espíritu. Entonces tú puedes ver aún tu alma, seguro, aunque seas discípulo, la puedes ver. Pero eso es otra cosa. Voy a ver si alcanzo a llegar ahí, pero no lo sé. Vamos a Juan 3. Vamos a confirmar, sobre todo por aquellos que son más nuevos. Nos alegra mucho que estén aquí. Y por amor a ustedes, es bueno recordar estas cosas. Entonces, ¿qué tenemos? Míreme para acá. Tenemos un hombre que está bajo la ira de Dios. Si después usted sigue leyendo en Romanos, va a decir la Escritura que viene el justo juicio de Dios y que todas las cosas que se hicieron en oculto saldrán a la luz pública. El juicio será público y todo quedará expuesto. Y como Dios es justo, su juicio es justo. Pagará retribución, vida eterna a los que haciendo el bien perseveraron en buscarlo, en amarlo, y el fuego eterno, la condenación eterna para aquellos que lo ignoraron y no lo reconocieron como Dios. Ahora, ¿cuál es la salida frente a una noticia tan devastadora? Porque nadie va a escapar del juicio de Dios. ¿Cuál es la noticia buena? ¿Cómo Dios nos da salvación? Y ahí entra el Evangelio del Reino. El Evangelio es la buena noticia de Dios a los hombres. El mismo que tiene ira con la humanidad ha permitido que estos hombres sean salvos a través de un camino que Él establece. Él otorga salvación a todos los hombres de la tierra, pero tiene que pasar por un camino específico. Y ese camino es el reconocimiento de la autoridad soberana de Jesucristo como Señor. Todo hombre que reconoce a Jesús como Señor, ¿cierto?, haya salvación. ¿Sí? ¿Eso es lo que dice la Escritura? El Evangelio del Reino de Dios fue predicado por los apóstoles, fue predicado por el propio Jesús. Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Quién era el rey de ese reino? Jesús. La iglesia neotestamentaria predicaba ¿qué cosa? El Evangelio del Reino de Dios, para que los hombres encontraran salvación. Pero hay un camino que hay que caminar. Leámoslo.
El 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes van a tener vida eterna? Todos los que creen en Jesús. ¿Qué debemos creer de Jesús? Porque hoy, lamentablemente, la palabra creer es cualquier cosa, ¿cierto? Está la Escritura hablando de fe. ¿Qué es lo que debemos creer de Jesús? Que siendo Dios se hizo hombre y que habitó entre nosotros y que grandes fueron sus prodigios y milagros, que no hubo nadie como Él no pecó. Y Él murió en una cruz, derramó su sangre por nuestros pecados y al tercer día fue levantado de entre los muertos y se le dio un nombre, Dios le dio un nombre, lo coronó de gloria y honor al darle el título máximo, Señor de señores y Rey de reyes. Y toda lengua lo confesará y toda rodilla se doblará un día delante de Él en el juicio y todos dirán, ciertamente tú eres y eras y serás el Señor. Pero hasta ese día se acaba el tiempo. Hoy todavía es tiempo de salvación. Hoy todavía puedes rendir tu vida al Señor. Hoy todavía puedes venir delante de Él y decir, yo ahora reconozco que tú eres el Señor. Y eso implica en el corazón comprender que ahora antes me mandaba solo, ahora me pongo bajo el gobierno de Jesucristo. Eso implica saber así, ¿qué quieres, Señor, que haga? Y lo primero que Jesús enseña es, confiesa tus pecados, arrepiéntete, piérdelo todo, ponlo todo bajo mi gobierno, porque quien ama su vida la perderá, mas quien pierde su vida por causa de mí, la hallará. Sigamos leyendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué crees de Jesús? Que siendo Dios se hizo hombre, que habitó entre nosotros. ¿Lo crees? Y que hizo grandes milagros. Y que sin pecado se ofreció voluntariamente en la cruz por ti y por mí. Él fue el sustituto, Él pagó el precio de tu pecado y del mío. Él derramó su sangre y como no tenía pecado, la muerte no lo pudo retener y Dios lo levantó. Si hubiese pecado, Dios no lo podría haber levantado porque Él mismo estableció que la paga del pecado es muerte. Pero como Él no pecó, pudo ser levantado y declarado Rey de reyes y Señor de señores. Y Él volverá. Él volverá por nosotros. Cristo viene pronto. Maranata. Es tiempo de buscarlo. Es tiempo de volverse a Él. Es tiempo de llenar nuestras lámparas de su aceite. Porque el tiempo se acorta. Las señales son evidentes. Y habrán rumores de guerra y guerras. Y habrán catástrofes. Y habrán virus que van a llenar y la gente se va a atemorizar. Y pronto vendrá el fin. (17) Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Aleluya. Qué amor de Dios tan grande. Nosotros merecíamos la condenación desde el momento del nacimiento.
y después lo confirmamos con nuestros hechos. No glorificábamos a Dios, consumíamos todo lo de Él, pero no le reconocíamos. Gobernábamos nuestras vidas, hacíamos lo que queríamos, lo que Dios había establecido lo transgredimos. Usamos la sexualidad para nuestro propio placer, usamos las drogas para nuestro propio placer, usamos a las personas para nuestro propio beneficio. No sabíamos amar, enemigos de Dios. Y Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. A Él no le salió gratis, perdóneme, Señor, esa palabra tan baja, pero es la verdad. Él pagó un alto precio para nuestra libertad. Su Hijo fue escupido, fue vituperado, fue menospreciado por los hombres, blasfemado y ofendido, golpeado por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Él, por amor lo hizo. Un amor que para nosotros es incomprensible, porque nadie da su vida por otros. Pero Él, el Dios del cielo, el Santo de los santos, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y hoy día podemos ver su gloria en la transformación de nuestras vidas, en nuestra salvación, en el amor tan hermoso y perfecto que hoy ha depositado en nosotros, para que de esa misma manera podamos amar a otros. Dios no envió a su Hijo para condenarnos, sino para salvarnos. 18. El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. ¿Cuántos tienen dudas de su condenación? ¿Alguien tiene duda y dice así? No me levante la mano, es una pregunta para el corazón. Si tú sientes duda de tu salvación, quiero decirte que no estás solo. David Wilkerson, en el libro que escribe su hijo, él relata cómo su padre se angustiaba porque no estaba seguro de su salvación. ¿Pero por qué no estaba seguro? Porque al ver a Jesucristo en su hermosura y en su perfección, y al verte tú mismo, te entran serias dudas, como ves aún tu alma queriendo gobernar y ves a un hombre tan maravilloso, perfecto, humilde y manso, no queda más que las dudas entren a tu corazón. Pero no es por tus méritos, es por tu fe. La fe en el Cristo, en el Hijo del Dios viviente, que fue necesario que fuera levantado en una cruz, para que todos los que íbamos a morir pusiéramos nuestra mirada en Él y nuestras rodillas se doblaran y declaráramos que Él es el Señor. Aleluya. Ven pronto, Señor. Ven pronto, tú eres el dueño de todo. Tú eres el dueño de mi vida. Puedes decirle, tú eres el dueño de mi vida, Señor. Yo no soy capaz. No tengo tu poder. No tengo tu santidad. Pero tú puedes transformarme a tu imagen y semejanza. Por tu misericordia, por tu amor, por tu poder. Tú eres, Señor, suficiente para nosotros. Tú eres nuestra necesidad. Tú eres nuestra única necesidad. Leámoslo de nuevo. El que cree en Él no es condenado. Escuche este pero santo, ponga atención. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito
Hijo de Dios. ¿Qué le parece eso? ¿Se da cuenta? ¿Dónde está la salvación? La salvación le pertenece a nuestro Dios. Y Él estableció que su Hijo fuese levantado para que al reconocerlo encontráramos libertad y fuéramos libres de la condenación. El problema ya no radica en el pecado, queridos. El problema ya no está en el pecado, en tu pecado, en los pecados de tu vida. Porque la sangre de Jesús pagó el precio de esos pecados. No tengas miedo de venir a la luz. Nosotros somos pecadores redimidos. Fuimos perdonados. ¿Qué vas a encontrar en nosotros? Perdón y restauración, no condenación. Porque nosotros, al condenar a otro, nos condenamos a nosotros mismos. Porque ¿quién condena a otro? Los pecados de éste no han sido perdonados. Eso dice la Escritura. Entonces el problema ya no está en el pecado. ¿Por qué entonces las personas serán condenadas? Porque no han creído en el Hijo de Dios. No han creído en la salvación. Para ponerlo en términos coloquiales, no han recibido el remedio de la enfermedad. Tienes un tumor cancerígeno que está haciendo que mueras, pero tú no quieres ser curado. Prefieres las tinieblas, prefieres el pecado y rechazas la salvación que está en el Hijo de Dios. Ahí está la condenación. ¿Y es justa o no? Porque muchos hablan de la injusticia de Dios. ¿Por qué Dios permite que la gente se vaya al infierno? Si Dios entregó a su Hijo y nos amó de la manera más grande que podría habernos amado. No hay una posibilidad que Dios te ame más. De tal manera te amó, que te dio la posibilidad de rendirte delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y hallar salvación para tu alma y reposo. Ahora está en tus manos rendirte verdaderamente al Rey y ponerte bajo su gobierno, o seguir en una religión donde Jesús no gobierna tu vida, por lo tanto, tu casa. Sigues haciendo lo que tú crees correcto, no estás bajo su voluntad. Y aquí no hablo de hombres. A los únicos hombres que debemos obedecerle es a los hombres que nos muestran el camino de Dios. ¿Qué dice Dios? Hermano, aquí Dios dice que tú debes confesar tus pecados, como por ejemplo, quiero leerlo. Muy bien, así se hace. Y leemos el texto, y leemos el contexto. Y si el Rey de Reyes lo pide, entonces mi corazón, por el Espíritu, puede decir, lo hago. Lo hago. Así es la dinámica del reino de Dios. 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz, diga, la luz es Jesús. Jesús es la luz de los hombres. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios.
Puedes ponerlo en la NBI, el 21, dice David. Leámoslo juntos. Leámoslo juntos. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Las dos versiones son muy buenas, pero esto nos lleva a algo. Es lo mismo, obediencia a Dios, y la Reina Valera dice que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener? Que la obediencia a Dios o las obras hechas en Dios no son obras humanas. Ese es el cuidado. Porque la religión te dice, esfuérzate para que Dios te ame. La verdad dice que Dios ya te amó completamente enviando a su Hijo. Ah, muy bien, ¿qué espera Dios? Detrás de todo esto hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ya lo sabes, que tú y yo seamos formados a la imagen de su Hijo. Dios quería una familia igual a Jesús, con el mismo carácter, la misma naturaleza, mismo carácter. Por eso otros, ni ningún otro que tiene otra naturaleza, por mucho que se esfuerce y tenga apariencia de piedad, puede agradar a Dios. No tiene cómo agradarlo, porque es un problema de naturaleza, es un problema de fondo, no es un problema de obras. Las obras se enderezan cuando la naturaleza es la correcta. Ahí hasta un vaso de agua es aceptado por Dios y recibirá recompensa. Un hijo de Dios en su naturaleza, que es guiado por el Espíritu Santo para dar un vaso de agua, ¿cierto?, tiene recompensa. Porque es engendrada esa obra en una naturaleza distinta. Por eso esto nos lleva a otro punto. Vamos a llegar, si Dios lo permite, a los grupos caseros. Vamos a hechos. Hechos 2. ¿Qué ocurre en el contexto para no leerlo todo? Recuerden que tienen que intentar siempre leer las cartas completas, por favor, para no sacar de contexto las verdades. ¿Qué ocurre? Que Jesús le había dicho, ya resurrecto, a sus apóstoles. ¿Por qué apóstoles? Porque ya tenían un envío de parte de Dios, eran sus discípulos. El envío, la carga que llevaban, el apostolado, era proclamar esta verdad que acaba de escuchar usted a todas las naciones. Eso requería ser investido de poder, de un poder celestial único, el poder del Espíritu Santo. Y les pidió que oraran, ojo con los colaboradores, que oraran y que estuvieran perseverando en la oración, ayunando, ¿cierto?, para poder escuchar a Dios. En esa quietud se escucha a Dios. Ese es el camino que estableció Dios y después lo podemos revisar más adelante cuando es apartado Saulo como Pablo de Tarso y otros para la obra del ministerio. Bueno, y resulta que llega el día de Pentecostés, que era el día 50, que estaba establecido por los profetas que iba a ocurrir esta bomba verdaderamente atómica del poder de Dios en la nueva era de la iglesia. Y reciben este poder, estos hombres que estaban ahí, son llenos del Espíritu Santo, hablan en lenguas. ¿Por qué necesitaban esas lenguas? Porque en ese momento había una fiesta muy grande, que habían personas de muchos lugares, y este mensaje debía transmitirse en estas distintas lenguas. Partos, medas, de Mesopotamia, gente incluso del mismo lugar, ¿verdad?, que necesitaba que este mensaje fuera transmitido, y el Espíritu Santo viene sobre ellos y les da estas lenguas, este poder. Lo interesante en este minuto, ¿cierto?, porque todo es maravilloso, pero lo interesante es
la alocución que hace Pedro por el Espíritu Santo. Dice, bueno, empieza a hablar de Jesucristo, de cómo en el linaje es escogido y por Dios es levantado, todo lo que ya dijimos. Empieza a argumentarlo el Espíritu Santo respecto al rey David, que para los israelitas era muy importante, cómo el propio rey David dio testimonio de Jesucristo. Vamos al 2.30 para solo mencionarlo. El 29, dice, varones hermanos, 2.29, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Eso por causa de la idolatría de los israelitas, ¿cierto? Tenía que decirlo el Espíritu Santo. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y este trono es un trono eterno. Eso dice el Daniel, ¿verdad? Este es un trono que no es hecho por mano de hombres, es un trono que permanecerá para siempre. Es el trono de nuestro Rey, de nuestro Señor. Volviéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. ¿Cuántos testigos hay aquí de la muerte de Jesús? ¿Sí? ¿Cómo somos testigos? Diga conmigo así, por nuestra transformación. Ya no somos los que éramos antes en Cristo. Recibiréis poder y me seréis testigos. Un hombre sin transformación no ha sido tocado por el Espíritu Santo. Y es hora de que corra a pedir ayuda. Muy bien. Así que, 33, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, a los cielos, pero él mismo dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está el juicio. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Kyrios, Madai, Kyrios, tú Kyrios, mi Kyrios, nuestro Kyrios, el Kyrio de todos, el Rey de reyes y Señor de señores. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos frente a tamaña verdad? Jesús era el Mesías, Jesús era el prometido por las Escrituras y nosotros lo matamos, lo crucificamos y ustedes dan testimonio de que fue levantado entre los muertos. Esta es toda la Biblia ampliada, ¿ya? Entre corchetes, entre paréntesis, porque así fue. ¿Y qué dice la gente aquí? Y nuestro espíritu da testimonio de que esto es verdad. Hay algo en el interior que se compungió, se apretó para decir lo que tú dices es cierto. No necesito un científico que me venga a comprobar. Porque tus palabras han calado profundamente en mi corazón. Por el Espíritu Santo, yo sé ahora que Jesús es el Señor. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Y aquí está el punto. Sencillo, básico, poderoso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dos cosas, que en el fondo son una, pero... Dos cosas. ¿Cuál? 38. ¿Qué le dijo Pedro? Digo conmigo, arrepentíos y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis, ¿qué cosa? El don, el regalo del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Por qué? El arrepentimiento es generado por el Espíritu Santo en el corazón de los hombres para decir, a ver, hay un Dios, hay un Rey, yo me gobernaba solo, yo pecaba, no quiero, dejo eso atrás y vengo a las aguas del bautismo para que esta muerte, esta sangre que fue derramada por Jesucristo se haga ahora en favor de mí. Ese es el camino que estableció Dios. Es sencillo, pero muy profundo, porque el arrepentimiento requiere que tú dejes tus pecados atrás. Y muchos se preguntan, pero ¿cómo dejar el pecado si el Espíritu Santo no llegaba a morar todavía en esa persona? La Escritura da testimonio que muchos entraban a las aguas confesando sus pecados, arrepintiéndose. Recuerden que esto no está limitado por el Espíritu Santo. No nos olvidemos de hombres y mujeres que se entregaron antes de recibir el Espíritu Santo a Dios. Y eran devotos de Dios, solo que no habían nacido de nuevo. Entre esos, el romano, ¿cierto? Que después se le predica y viene el Espíritu Santo sobre él, pero un hombre devoto que reconocía. Vamos a Hechos de los Apóstoles y vemos en la ciudad de Éfeso que al predicar esta misma palabra que tú estás escuchando por la boca de Dios, ¿cierto? Los brujos se arrepienten y queman sus libros que costaban muchísima plata en ese tiempo y dejan sus brujerías y vienen a las aguas del bautismo para recibir vida nueva. No podemos bautizar a un narcotraficante a menos que él se arrepiente y deje su pecado. Luego el Espíritu Santo lo revestirá para una transformación poderosa y le permitirá permanecer en el camino. Pero la actitud de un pecador frente al Rey Santo es demitir, es renunciar a su pecado. Quien robaba no debe robar más. Quien mentía debe declarar, yo no quiero mentir más, yo quiero hablar verdad, quiero ponerme bajo el señorío de Cristo, quiero recibir la vida nueva, quiero que este gobierno se ponga delante de mí, sobre mi cabeza. Yo desde hoy día soy de Jesús y Él es mi Señor. En esa declaración, entonces son bautizados. ¿Y qué pasa? El milagro más glorioso, como dice Marco Vidal, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Lo más precioso que al hombre le puede ocurrir. Lo más poderoso que usted ha visto y verá en toda su vida. Lo más hermoso, lo más santo, el regalo más grande que Dios pudo haber darle a un hombre, que es recibir su Santo Espíritu en nuestro espíritu. Aleluya. Sin Él no seríamos sellados como hijos. Sin Él no podríamos permanecer. Sin Él no somos nada. Solo podemos amar por el Espíritu Santo que nos fue dado. Solo podemos tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos por su poder, a pesar de nuestra alma que quiere lo contrario. Ahí recibimos el don de Dios. Ahí nuestros ojos se abren para ver cosas que jamás hombres vieron. Y no me refiero a ángeles o demonios. Me refiero a cosas más sencillas, pero tan hermosas que los hombres naturales no pueden ver. El verdadero amor, la verdadera amistad. Un padre verdadero, un esposo de verdad, un hijo maravilloso. Solo eso es gracias al poder del Espíritu Santo y la vida de Dios en nosotros.
39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y diga conmigo, para todos los que están lejos. Aquí, levantemos la mano. Aquí, Señor, nosotros estamos harto lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si estás aquí, es porque Dios te está llamando. Y con otras muchas palabras testificabas y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Y qué hacían estas personas? Y aquí nace la iglesia. En este contexto están los grupos caseros, no fuera de este contexto. No es una estructura que a nosotros se nos ocurrió. No es algo que una buena idea que tuvimos algún día. No es una herencia de alguna comunidad cristiana. ¿Qué hacían los nuevos convertidos? Lea conmigo el 42. Perseveraban, diga conmigo perseverar. A ver, eso no es una vez a la semana. ¿Se entiende? Cuando yo persevero en algo, a ver, ¿dónde está el Mati? ¿Cómo se persevera para estudiar el violín? ¿Tú puedes estudiar una vez al mes, una vez a la semana? ¿Cuántos días hay que estudiar? ¿Y cuántas horas? 6 horas diarias. Hoy podemos preguntar a Efraín. Todos los días. Para alguien perseverar necesita involucrarse de corazón. Samuel, yo no persevero en algo que no está en mi corazón, ¿sí? Si alguien dice, sí, quiere aprender a jugar tenis, ya vamos, y pega un par de paleteadas y no le gustó, va a perseverar. Pero si es algo vital, Ariel, es algo vital, ¿qué haces tú? ¿Seguro? Porque tú perseveras, tú sabes perseverar. ¿Por qué no con Dios? Porque aquí tenemos que detenernos unos minutos. Estamos entre amigos, somos familia que nos conocemos años. Y aquí es donde la carne, porque hay una dualidad. Nacimos del Espíritu Santo, pero eso tengo que leerlo. Pero hay un alma que quiere y se opone. El alma, ¿cómo lo digo? Para no ofender susceptibilidades. El alma es como los niños fundidos, ¿cierto? ¿Qué quieren? Lo que quieren conseguirlo, ¿no? ¿Y qué hacen? Y insisten. Y si tú no le das lo que quiere, lloran, patalean, reclaman. El alma es así. ¿Por qué? No porque sea mala intrínsecamente por naturaleza, no. Porque como el Espíritu Santo no estaba en mí, mi alma quedó al gobierno. Es como que el Rafael quedara gobernando la casa. Harto tiempo. Salieron los dueños de casa y él diga, a ver, tengo plata, ¿qué hago? Hoy día voy a almorzar Coca-Cola, triple X, con sushi. Él diría así, ya, todos los días voy a almorzar Coca-Cola con sushi. Sí, eso haría, sin duda. ¿Jugaría un poco de Play? Un poquito no. ¿Estaría transmitiendo todo el día? Transmitiría todo el día. Así es el alma. El alma, cuando usted le presenta a Jesús como Señor, el alma empieza a poner problemas. Voy a hablar de mí. Mi esposa me decía, antes eran tus amigos, ahora son los canutos. Antes pasáis con ellos, ahora, ¿sí o no? Ahora pasáis con estos que dicen que son mis hermanos. Yo tengo 2 hermanos nomás. Nadie más. Eso cuando recién convertía. Pero tenemos que leerlo. Déjenme tomarme el tiempo porque es importante que hacia dónde vamos avanzando, avancemos bien. Romanos 7. Así voy a tratar de tomar el texto con pinzas, después usted lee el contexto.
Ay, veamos, ya, desde el 14, 7:14. ¿Qué les estoy mostrando? Que hay una lucha en nuestro interior. Hemos nacido nuevo, tenemos el Espíritu Santo, pero hay una lucha que diga que gracias a Dios, espero que lo entienda, Dios pelea esa lucha por nosotros. Lo que tenemos que hacer es ponernos del lado correcto, dejarnos ganar. Esa es la otra canción del hermano. Tenemos que dejarnos ganar, ponernos del lado correcto, porque si nos ponemos del lado del alma, vamos a pecar y pecar y pecar y algún hermano nos va a tener que rescatar de ahí con mucho amor y con mucha paciencia, hasta que no se endurezca el corazón. Bueno, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Quién está hablando? Pablo, el apóstol es que más aportó por el Espíritu Santo a la iglesia, ¿verdad? Él está diciendo en primera persona, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabía Pablo? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Se fija? Que con la mente, con una parte de mi ser, para decirlo más simple, quiero adorar, quiero hacer la voluntad de Dios, pero en mí hay otra ley, ¿cierto?, que me lleva cautivo al pecado. Yo sé en mi cabeza que Dios está gobernándolo todo, pero mi alma quiere tomar dominio y quiere gobernar. Y como dice Franco, no tenemos la capacidad de gobernar ni controlar nada. No podemos controlar el azúcar, no podemos controlar la presión arterial, no podemos controlar nuestro corazón, no podemos controlar lo que hacen los hermanos. No se puede. Es Dios. Es Dios. (17) de nuevo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, diga conmigo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es la ley? No la ley de Dios, es una ley porque ocurre siempre en nosotros, en nuestro interior. ¿Qué ley hay en mi interior? Que el mal está en mí. Una ley es algo que se cumple siempre. Hay una ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál es? Que el mal está en mí. Porque según el hombre Espíritu Santo, con mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Diga conmigo y con Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará? ¿Quién? ¿Quién? No qué religión, no qué acto. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y a quién le da gracias? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién nos libra entonces? Jesucristo nos libra de esta ley. ¿Cómo nos libra? Con otra ley que instala sobre nosotros mayor. ¿Cuál es? 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, me libraste. Ahora puedo, por tu Espíritu, hacer tu voluntad. Aleluya. Gracias, Señor. Muy bien. En esa realidad, retrocedamos a Hechos. Voy a hacerlo, ya acortarlo. En esa realidad se suman los primeros cristianos, 3.000 discípulos, 3.000 personas que nacen de nuevo, que confiesan sus pecados y vienen al agua del bautismo y que reciben el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué hacían? El Hechos 2:42. ¿Qué hacían? Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión. ¿En qué más? En el partimiento del pan y en las oraciones. Había una perseverancia. A ver, ¿quién los instruyó para que hiciera esto? ¿De dónde nace esto? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo promueve la comunión, promueve el estar juntos, promueve el perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es las enseñanzas de Jesús, lo que estamos viendo los martes. Perseveramos en la doctrina de Jesús, lo que Jesús nos enseña. Por eso es la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué no se llama Hechos del Espíritu Santo? ¿Por qué no se llama Hechos del Espíritu Santo? ¿Por qué se llama la doctrina de los apóstoles y no la doctrina de Jesús? ¿Por qué? Algo muy sencillo. Porque tiene que pasar por medio de los hombres. Si el Espíritu Santo no está instalado en tu corazón y no se deja, tú no tomas la cruz para que se exprese, no hay hecho en tu vida que agrade a Dios. No es mérito de los apóstoles, pero los apóstoles fueron quebrantados. Y si no se disponían, benditos son los pies de que anuncian la paz. Si no se disponían a ir, no había nada. De hecho, hay varios apóstoles que no se mencionan nunca más. No sabemos si arrancaron por la persecución, no sabemos si los mataron, pero no aparecen. ¿Por qué son hechos de los apóstoles? Claro, son hechos de los apóstoles, hechos por medio del Espíritu Santo. ¿Y por qué la doctrina de los apóstoles? Porque ¿quién cuidaba como columna y baluarte de la verdad la enseñanza de Jesús? ¿Quién eran? Los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. ¿Qué era? La doctrina de Jesús. Entonces, ¿dónde están marcadas las casas? ¿Por qué establecemos casas? Si esto debería ser tan orgánico del Espíritu Santo, tan natural de Él como persona. Él promueve en tu corazón estar con otro. ¿Pero por qué tenemos que establecer grupos caseros? Primero, porque es una organización. Perdón, voy a hacer lo mismo que hizo David el viernes. El viernes fue. Tenemos 3 niveles llamados, o que vemos, mejor dicho, para no ponerle nombres, que vemos en las Escrituras. 3 tipos de reuniones. La reunión pública, donde en ese tiempo se hacía en el pórtico de Salomón, porque era un lugar amplio en un costado del templo, ¿cierto?, donde los hermanos se acostumbraban a reunir. Ahí, este es nuestro pórtico de Salomón. Aquí es una reunión abierta. Todos pueden venir, sean moros o cristianos, como dicen por ahí. Todos pueden venir. Y pasan muchas cosas interesantes. Aquí Dios puede sanar, al igual que en las casas, ¿cierto? Alabamos a Dios, nos congregamos y nos podemos ver todos, nos podemos dar abrazos a los que nos vemos en la semana. Hay una palabra direccional, hay una doctrina y hay varias cosas más. Ahí está el culto a Dios, por supuesto. El culto a Dios está en todos los días, pero hoy día podemos cultuar a Dios juntos, que es maravilloso también.
¿verdad? Hay una adoración diaria, hay un culto establecido público. Muy bien, pero el Espíritu Santo promueve instancias, otras instancias más. ¿Cuáles son? Las instancias donde nos reunimos en las casas en la semana, donde tomamos once. ¿Y qué hacemos? Perseveramos también en la doctrina de los apóstoles. Oramos juntos cuando hay necesidades, ¿cierto? Le damos gracias a Dios por los alimentos. Pero ¿por qué tenemos que establecerlas? Ya lo dije antes, ¿saben por qué? ¿A quién se le ocurre por qué? ¿A nadie se le ocurre? Por nuestra alma. ¿Quién lo dijo? Samuel. Exactamente así. Por nuestra alma. Porque nuestra alma, ¿qué quiere? Como todavía está en mí, miserable de mí, estoy todavía en ese espacio y no le he dejado ganar el Espíritu Santo, mi alma quiere estar sola en la casa. Tu alma ya se quiere ir, ya está pensando hace rato en la comida, lo que hay que hacer, en la Fórmula 1, en el partido de más rato, está incómoda, tiene calor, se quiere ir, el alma es así, quiere gobernar tu vida. Ni se le ocurre a algunos de los pastores ser como Pablo que se quedó hasta las 3 de la mañana hablando. Ni se le ocurra porque vamos a un lugar donde sea 15 minutos y aire acondicionado. Ese es el alma. Como el alma está gobernando tu vida y tú no vas a visitar a nadie, tienes miedo eres pequeño probablemente, ahora para los grandes misericordia, pero tú estás cómodo en tu casa, te gustan tus cositas, te gusta ver todo bonito, te gusta comer cositas ricas, entonces, ¿para qué me voy a ir a meter a la casa de un hermano? Como tú pierdes esa instancia de gracia, nosotros tenemos que establecerla en los distintos barrios en Colina. Para que tú al menos tengas una instancia en la semana donde puedas estar con otro, abrazar a otro, orar y estudiar la Escritura juntos. ¿Te fijas la necesidad por qué es? Si nosotros fuésemos más maduros, o los hermanos que en la semana tienen instancias con otros y revisan la Escritura, no se ven obligados a estar el viernes. Ahora, ¿por qué van a estar? Porque el Espíritu Santo, donde hay hermanos, uno dice, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí, yo quiero estar con mis hermanos, quiero abrazarlos, quiero escuchar lo que Dios está hablando a través de ellos. Pero la carne tergiversa todo esto. Ahora van a ver que algunos hay coordinadores de grupo. ¿Qué hace la carne? Yo soy el coordinador, así que yo mando equipo. ¿Ah? Yo digo qué habla y quién no habla. Es así la carne, ¿no? Me pasa a mí, ¿no? Entonces. Es así la carne. Quiere adueñarse de lo que no es de ella. ¿Qué hace el grupo casero? ¿Perseverar en qué? En la doctrina de los apóstoles. Hay una palabra que está siendo transmitida los martes. Algunas veces ya David probablemente empieza a compartir los martes. Pero es una palabra rectora. ¿Qué significa rectora? Que el Espíritu Santo, no un acuerdo humano, puso sobre la congregación. Y no es que solo dos digan, esta es la palabra, sino que hay sueños, personas que vienen, el Espíritu Santo empieza a hablar y uno empieza a discernir junto a otros que el Espíritu Santo nos está guiando por ahí. ¿Qué se le pide a la congregación? Que camine ese camino, que los días que se juntan conversen de esta verdad. ¿De qué estamos hablando ahora? Estas semanas, Mateo 18. Si tu hermano peca, ve tú con él a solas y redarguye su corazón, pregúntale. Y si se arrepiente y te oye, has ganado a tu hermano. Y si no te oyere, toma 2 o 3. Porque ¿qué quieres? Desesperadamente, ¿qué quieres? Ganar a tu hermano. Porque cuando tu hermano está en pecado, lo estamos perdiendo. Anda un león rugiente queriendo devorar. Pierde su comunión con Dios y lo podemos perder y no queremos perderlo porque es un tesoro para Dios y para nosotros. Y si no escucha, llama a la iglesia, a los ancianos,
Hermanos, este hermano no escucha, sigue en pecado, sigue haciendo esto, no se arrepiente, y lo llamamos a una asamblea, y lo que era de alguna manera privado pasa a ser un asunto comunitario porque nos está afectando a todos. Y lo llamamos al arrepentimiento. Y si no viene al arrepentimiento, tenemos que declararlo gentil y publicano, incluso eso para su salvación. Cosa que lamentablemente nos va a corresponder hacer pronto. Con mucha tristeza. Pero así lo estableció ¿quién? ¿CDC en Colina o nuestro Señor? Aún eso, dice Pablo, entréguenlo a Satanás para que en este zarandeo pueda encontrar salvación su alma. Entonces, la iglesia neotestamentaria, que es columna y baluarte de la verdad, que es fundamental, escuche bien, nuestra tarea como iglesia es fundamental, somos sal y somos luz. Entonces los grupos caseros que establecemos, ¿cierto?, en los barrios son para que afecten positivamente al barrio. Los primeros que deben dar testimonio de mi vida son mis vecinos. Diego debe decir que mi vecino al lado, este hombre es un hombre de Dios. Yo escucho cómo trata a su esposa, cómo cuida a sus hijos, yo lo veo. Y en algún minuto de quiebre, vecino, necesito ayuda. ¿Es así o no? Y en esto debemos cuidarnos. Cuando los testimonios son buenos, pastorear la vida de los hermanos, cuidarlos. Porque también, al revés, cuando soy bueno para predicar y pegar bibliazos y mi vida no condice con la verdad, el nombre de Dios es blasfemado. Y la gente murmura, mira este canutito, anda predicando y el otro día vino para acá a venderme algo robado. ¿Usted cree que la gente no nos observa? ¿Nos observa o no nos observa? ¿Nos ven o no nos ven? ¿Están pendientes de nosotros? Por supuesto que sí. Entonces ahí el grupo casero cobra mucha importancia, porque hay un trato natural. Yo soy guarda de mi hermano. Soy guarda de mi hermano. Si soy nacido de nuevo, ahora lo que puedo hacer si no tengo todavía la práctica es preguntarle a uno mayor cómo se hace, que te enseñe, sin contarle el tema puntual que quieres tratar. Para que no armes un cagüín. Esto tenemos que aprenderlo. No ir a contarle al pastor o al discipulador el pseudo pecado del hermano, sino que ir tú y él a solas. Si no te escucha, esa es otra instancia. Entonces los moderadores y los coordinadores, ¿qué van a hacer? Promover Hechos 2:42, propiciarlo. Si hay un hermano ahí en medio de ese grupo que tiene una gracia también en la palabra, va a aportar, va a ser un aporte, por supuesto. El coordinador tiene la intención de que no nos desviemos de donde estamos caminando. Que a alguien se le ocurre hablar de los ovnis, entonces el colaborador va a decir así, hermano, no estamos hablando de ovnis. No vamos a hablar de ovnis, vamos a hablar de la palabra de Dios. Y todos se enriela y volvemos. Y oramos y estamos juntos. Y aparecen necesidades y aparecen cosas donde el grupo casero es la primera instancia para resolverlas. Las cosas delicadas se llevan al presbiterio. No se abren con otros, se llevan al presbiterio para poder tocar y pastorear con la venia de la persona afectada. Por ejemplo, si Ángel está sufriendo una situación y alguien se da cuenta, le pregunta al hermano Ángel, Ángel, esta situación es delicada, ¿podemos abrirla con los pastores? ¿Tú tienes un compromiso con Jesús? Sí, yo quiero ser como Jesús. ¿Podemos abrirlo? Sí. Y conversamos, revisamos el tema, pastoreamos hasta que Dios dé la victoria. Vamos a ver los grupos caseros entonces. Amados,
Hermanos, algunas congregaciones imitan, escuchen bien, algunas congregaciones imitan los grupos caseros, pero lo que en realidad hacen es un culto, así hacen un culto chico. Javier dijo así, sería bueno promover que el grupo casero sea el primer elemento de ayuda en la cuadra, en la villa. Vamos a poner un ejemplo. Por favor, tomen atención. Parece largo lo que estamos hablando, pero es muy importante. Vamos a poner un ejemplo. El grupo que va a estar con Toto y Camila cerca de la casa. Por favor, yo les pido que escuchen y traten de calmar a sus hijos. Si alguno del grupo no tiene auto, el grupo podrá poner un auto para traerlo el domingo a la reunión. Eso es del Señor. Y si hay que llevar a alguien a la posta, no sé si ustedes han dado cuenta, el hermano está mal ahí, el grupo, si alguien tiene un grupo ahí al lado de la casa, lo lleva a la posta. Pensemos que, voy a poner un ejemplo por favor, Camila va a la posta y queda hospitalizada. ¿Quién ve los niños de Camila y Toto? ¿Quiénes? Los hermanos que están ahí. Y en la mañana dan el desayuno a los chicos y hacen el aseo y se preocupan de mandarlos a la escuela, se van a la escuela y se preocupan del almuerzo. Porque nosotros tenemos la mala costumbre de vivir solos, que eso es pecado. ¿Sabe quién vive solo, hermano? Vive solo el que peca. La Biblia dice que el que peca habita en tierra seca y en soledad. No existe un cristiano que diga, a mí no me gusta meterme con la gente. Si alguien dijo eso, entonces no se ha convertido a Jesús. Porque Dios dijo en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, antes de poner los nombres, vamos a pasar la ofrenda para que puedan tomar aire, ponerse de pie. Por favor, vengan, y yo les pido que no sea un recreo, Carlos, que no sea un recreo, Erika, que no sea un recreo, que vengan a ofrendar y que podamos tomar aire y volvamos a sentarnos. Por favor, pasen a ofrendar en el nombre de Jesús. Por favor, vengan a ofrendar, hermanos. Falta uno de los hermanos. Ahí está Luis. Gracias, Luis. Y acá está Roberto. Muy bien, les pido que por favor ofrenden y vuelvan a su asiento. Ya vamos a estar terminando, vamos a explicarlo. Por favor, vuelve a tu asiento. Después vamos a tener un momento para saludarnos. Muy bien. David, vuelve a tu asiento, David. Vuelve a tu asiento, David. Muy bien. ¿Dónde está la Cami? ¿Me vas a ayudar allá o quién? Ya, muy bien. A Javier le faltó una tercera pata porque dijo así, grupo de la congregación el día domingo. ¿Cuántos nos reunimos el día domingo? Levanten la mano los que se reúnan. Si alguien dice, yo no es importante que vaya el domingo, no está entendiendo el cuerpo de Cristo. El segundo
paso es el grupo casero que vamos a ver ahora. El tercero es más importante aún, mucho más importante, mucho más fundamental. Es el pastoreo uno a uno. ¿Quién es tu quién? ¿Quién te pastorea? No es el pastor David y el pastor Javier. ¿Quién está ahí cooperando con tu vida? ¿Quién es tu vínculo? Esto parece que es largo, pero necesitamos hacerlo. El Espíritu Santo nos está llevando a poner serio un grupo que está creciendo. Y yo le preguntaba a Paulita ahora, Cidiño, pastor de Río de Janeiro, pastor de muchos años, tío de Cheli, está agonizando esta mañana por un cáncer que se ramificó a todo el cuerpo. Amigo de años, pastor de años con Sergio Franco, está agonizando en el hospital para partir con el Señor. ¿Qué es un cáncer? Un cáncer es una célula que creció sin control, sin órdenes, sin sujeción, y empezó a tomar parte y se produjo un cáncer. El grupo casero es una célula del cuerpo, pero también el vínculo es una célula. Alguien que no tiene control, alguien que se manda solo, alguien que dice, mire, a mí me pastorea Dios, es un error doctrinal. Tú debes buscar a alguien que te pastoree. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir nombrando los grupos y se van a sentar en un sector. Va a ser el desorden, ¿para qué les digo? Pero agarren sus cositas, tómenlas ahora porque luego vamos a orar por esto. Vamos a ir al primer grupo. Por favor, miren acá. Las hermanas ancianas. Charito, mamá, ¿puede sentarse allá, por favor? En cualquier parte que esté allá, menos donde su yerno, por favor. No se siente cerca de su yerno porque la quiere abrazar ahora. Venga para acá, mi suegrita. Ahí. Entonces, Aurora Arancibia, que no está, no la veo. Hay varias que no están, está diciendo la hermana, pegándole la salvada a las otras hermanas. María Elena Suazo, que tampoco vino. Sonia Cárdenas, allá. Así. Aurora Sánchez, está enfermita. Ruth Araneda, se fue al sur, parece. El Señor la tenga allá en el sur con su reino. Teolinda Maldonado. ¿Dónde está la Teolinda? Yo la vi a la Teolinda. Venía en un auto en la mañana ahí la Teolinda. Hasta en moto ha venido la Teolinda para acá. Patricia Contreras, que no sabemos. Y Máxima, tampoco pudo venir hoy día. Muy bien, vamos, ahí están las hermanas. Segundo grupo, Esmeralda 1, Luis Guerra. Ahí donde está Luis Guerra con Roberto Pérez y Nelly, que son los coordinadores. Roberto, siéntate al ladito de Luis por ahí. Los que no son de ahí, váyanse de ese sector. Franco y Evelyn, por favor, Franco, este domingo te pedimos sal de la puerta. Siéntate acá, por favor. La puerta nadie se la va a llevar. Siéntate aquí, Franco. Franco y Evelyn. Miguel Santibáñez. Allá, Miguel. Por este lado, para que está al lado de Roberto, por favor. Marisol Osorio. Carmen Osorio. Agustín Donoso. Augusto Donoso, perdón. Menos mal que no estoy confesando un pecado, hermano. Esta es la hora que me tienes colgado allá afuera, un error nomás. Próspero Hernández, ahí están. Ese es el grupo de Esmeralda 1. El otro, Esmeralda 2, Humberto y Verónica, allá. No te muevas porque estáis muy abuelito, recién cumpliste 59 años, viejito. Mira.
Chúpate esa mandarina, tienes que decirme. Chúpate esa mandarina. Hasta aplausos a Humberto. Muy bien. Ariel Ceballos y familia. Vengan a sentarse cerquita de Humberto. Johnson y esposa. No lo pudimos sacar al Johnson de ninguna manera, hermano. Ven a sentarte con tu padre espiritual ahí. Teresa, Alba y Jessy. ¿Dónde están las chiquillas? Vengan a sentarse acá. La Maite, que no pudo venir porque no vino la Aurora. Sabún Sandoval. ¿Dónde está Sabún? No pudo venir Sabún, no va a venir, está en el sur. Diego Hermosilla, siéntense, por favor, los otros pueden moverse, hermano. Denle la siguiente. No. Aquí tenemos un caso, Marcos, quédate ahí. Tenemos un caso específico. Y es bueno que lo haya hecho como broma, pero es así. Marcos se paró, Marcos Cañano, y así, ¿yo me siento con Humberto? No. Porque más de alguien va a decir, no, pero yo estoy con él, yo estoy con él. Ajá. Este es la Fernanda, ¿estamos bien ahí? Este es el tercero. Coordinadores, Rodrigo Castillo y Lili, están ahí. No te muevas, Rodrigo, no te muevas, Rodrigo. No tienes ganas de moverte tampoco. Daniel Muñoz y familia, no los veo hoy día. No están. Kimberly y Katy, ahí está. Margarita Espinosa y Sebastián, que tampoco vinieron hoy día. Estos meses son... Seba, allí Seba, vente para acá. Sí, te vi el Seba. Ven Seba, ven para acá. Allá. Alejandrina, Iris y Oscar Vicente, Lolo Sánchez, Berta Pérez, Yolanda, allá. Porque ya te cambiaste de casa al lado de la casa de Rodrigo, sí. Los jardines. San Antonio de Comaico, coordinadores Marcos y Loreto, Sujei y familia, allá. Sujei y familia. Gina Sandoval, que parece que también está en el sur, no la veo. Margarita Acuña, Marcos Navarrete, Catalina Román, Christopher y Katy, que están fuera, parece. Martín Espinosa. Valle Verde, Henry Paula y Jocelyn. Allá, Jocelyn, ¿te puedes sentar allá, por favor? ¿Dónde está la Jocelyn? Agustín, Martita y Catalina, la Cata, allá siéntense con Henry y Paula. Cata, Martita. Rosita Dote e Isaías, Cristóbal y Katy. Allá viene Cristóbal solamente. Andrés y Gemita. ¿Están los chiquillos? Sí, volvieron de la playa ya. Y Claudia Rodríguez, que trabaja los domingos en la mañana. Claudia trabaja todos los domingos, pero se junta todos los viernes en el grupo casero. Magdalena Petit y Santa María están con Robert y Patti. Robert está ahí solo hoy día. Patti fue a ver un familiar al hospital que está bien grave. Martín y Daniela Álvarez. ¿Dónde está la Daniela? Ven a sentarte con tu papá, Daniela. ¿No quieres? ¿Por qué? Mario Rivas y familia. Vengan a sentarse acá con Patti y Robert. Marcos Cañari. Está llorando más el Humberto que tú, Marco. ¿Eh? Lennon y familia. ¿No vino Lennon? No lo veo. No lo veo, no. ¡Allá! Alianza Lima siempre. Carlos Torres. Carlos. ¿Por qué me hace esto, Carlos? ¿Por qué? Carlos, no hagáis eso, por favor. Belén Muñoz. Belén Muñoz, que
se bautizó el domingo y está enfermita. Está enfermita. Cordillera Lo Seco, coordinadores Mario y Miriam, allá están. No te muevas, Mario. Mario, no te muevas, Mario. No queremos hacerte problema. Francisca y Mateo. ¿Dónde está la Fran? Siéntate atrás con tu papá, Fran. Oye, que les cuesta a las chiquillas sentarse con los papás, oye. José Espinosa y familia. Junta tu tribu, José, ahí. Junta a los cabros ahí. ¿Dónde está la Caro? La Carito, ya. Marcelo y Mariana, que no están. María Inés. Rodemir y Susana, que tampoco los vemos hoy. Sonia Seguel. Y Maday está aquí con nosotros. Anda con tu hijo y todo ahí. Reina Norte, Eduardo y Maggi. Pues, pónganse ahí nomás. Los que están alrededor pueden salir. Christopher Reyes y familia. Vengan para acá, por favor, Christopher o la familia. Esteban Cáceres y familia. Dominique y Anthony. Yo los vi ahí, a Dominique y Anthony. ¿Dónde están? Allá están los chiquillos. Vengan para acá. Y María Espinosa. Vaya para allá, María Espinosa. ¿Por qué María Espinosa está aquí? Porque Dios la bendijo con una casa. Estamos a punto de hacer una puerta para que pase la mañana para acá porque está allá atrás. Araucarias 1. Amanda, con mucha alegría y gozo. Vaya, ahí. Oye, las chiquillas no se quieren juntar con los papás, oye. Eric y familia. ¿Dónde está el Eric con la familia? Allá, para allá también. Muy bien. Araucarias 2, Felipe y Lorena son los coordinadores. Se sientan ahí con el Noita. Pablo y Bari. Ven, vayan para allá, vayan. Bari, no te preocupes, no te pares, Bari, no. Pablo, Isaías y Camila. Para allá. Israel Zagal, que está en cama ahora, está en cama hoy día. Ingrid Muñoz. Allá. Daniel Valenzuela. ¿Dónde está el Daniel? Te están aplaudiendo, Daniel. Yo llevo 30 y tantos años aquí y ahora llegáis unos... ¿Cómo es la cuestión esta? Vamos, Daniel, ponte allá con los chiquillos. Cumbres Blancas 1. Lucas y Paula. Está Cristian y Damaris. ¿Se van a quedar ahí? Están con globo allá, miren. Están con... Aunque estos vecinos se juntan en la semana, hasta tarde, hasta tarde. Yo voy para allá, por favor, vecinos, cállense, por favor. A la comunión continúa. Alexis y Ángela. Allá también, chiquillos. Shelly, Isaac y Camila. ¿Dónde está Isaac? ¿Dónde está la Camilita? ¿Dónde está la Calita? Allá va. Javier Maureira, ya no tienes hijos ya en tu casa. Javiera y Sofía Maureira, para allá. Allá, muy bien. Cumbres Blancas 2, Pablo, Toto y Camila. Luis y María, siéntense con el Toto allá, ahí. Víctor y Andrea. Están al ladito, están en la misma villa. Javier y Juanita, que no pudieron venir, la saludamos. Está de cumpleaños hoy, 80 años. Samuel y Silvia. Allá va Samuel con su mate. Y el Ezequiel también. Muy bien. Varinia Muñoz y Eilen. Ya están allá.
Y Esteban Valenzuela. ¿Dónde está Esteban? Los aplausos. Muy bien. Colina Centro, Raúl y Carolina. Van a comer pan hasta que les salga por los ojos este grupo, hermano. No lleven pan para los grupos caseros, no necesitan. ¿Ya está sentado el Pato con la yeca? Sí. Pato Casanova de familia. Fabián y Victoria. Fabián y Victoria. Yo los vi al Fabián. ¡Epa! Gloria al Señor. Con mucha alegría y gozo. Pero vamos a verlo ahí. Vamos a decir. La Javi también por el momento. ¿Dónde está la Javi? No vino ya, pero hay que avisarle. Ángel, Israel y Joaquín. ¿Dónde está el Ángel? Vayan para allá, por favor. Israel. ¿El Israel? Ya, ándate para allá, Flavio. Uno más, parece que queda. Queda uno más, Feña. ¿Se acabaron? Vista hermosa. Gerardo y Carolina. Pueden sentarse allá donde está Gerardo. Fernanda, Benjamín Ramírez. Benjamín, siéntate al lado de tu viejo, por favor. Porque ya... Que él los ama a todos, dice. Muy bien, muy bien. Ya, aquí. José Jerez y familia. José Jerez y familia. Gregorio Dote, que no lo vemos hoy. Marcela Basáez. Marcelita. Señor te bendiga, Marcelita. Rosita Cerón. Ya, pues chiquilla. Celia también, pero si tú ya viste tu nombre, Celia. Carmen Solís, que está con un pie hace muchos días, semanas y meses operado. Y Rebeca Cruz. ¿Dónde está la Rebequita? La vi. Ahí está la Rebeca. Granola Rebeca. Y las canteras, que está Joaquín y Lina, y Humberto y Verónica están asistiéndole. Y en Punta Peuco está Israel Amada y Roberto y Nelly los están asistiendo. Muy bien. Todos los que no hemos nombrado, por favor, se acercan a Camila. Ponte de pie, Camila. Ella está viendo la ubicación. Pero, ojo, hay que decirlo, hermanos. El contexto que dio Javier no es para que vaya el que esté aquí. El contexto que dio la palabra esta mañana es que alguien debe pertenecer a la iglesia primero. Arrepentirse, bautizarse y hacer un compromiso con la visión, con el señorío de Cristo, con la visión y con la iglesia. Si alguien no fue nombrado, por favor acérquese a Camila. Y Camila lo anotará y veremos cómo hacerlo para incluirlo y para conversar. Pero por favor, estamos en stand-by, Pamela, especialmente tú. Ahí ya estamos hablando con Marco, ya lo sabes. Pero por favor, igual acércate con humildad con Pedro. ¿Dónde está Pedro? No lo veo. Ahí está Pedro. Se acercan a Camila, por favor, ¿vale? Y los demás igual, por si acaso, se acercan a Camila, en el nombre de Jesús, para tener el dato de quién es. Antes de orar, está con nosotros Jordan y su esposa Gerald. Pónganse de pie, por favor. San Carlos. Los bebés, los chicos. Pasen. Los hermanos vienen de San Carlos, estaban en Colina.
El año pasado estuvimos un día entero con ellos para restaurar y poner los principios de Dios. Están sirviendo con sus papás y un par de hermanos allá en San Carlos. Vienen por unos días y ellos pueden darle fe en la práctica de lo que es querer estar con la iglesia. ¿Es así o no? Aquí hubo lágrimas cuando lo vieron algunos, se abrazaron. Ellos desean con todo su corazón tener un grupo casero como ustedes tienen. Y nosotros que lo tenemos al lado, no vamos. Queremos decirle a todos, si alguien que los conoce bien, van a estar un día con nosotros para almorzar y conversar. Si alguien quiere invitarlos y bendecirlos, acérquense en el nombre de Jesús. Están los chiquillos acá, les amamos y los bendecimos en el nombre de Jesús y a toda la iglesia en San Carlos. Está creciendo la iglesia, ¿eh? Amén. Señor les bendiga, gracias. Queremos repetir, ojo, el vínculo no se rompe, no se quiebra. El vínculo es muy importante porque es pastoreo personal, no es grupo casero el vínculo. En el grupo casero no se pastorea. Sí, como dijo Javier, hay algún problema, se trae o al vínculo que es del hermano o a los presbíteros. Pero queremos aclararlo, no es el grupo casero, no es vínculo. Así que si tú tienes a alguien que te pastorea, aférrate a él en el nombre de Jesús. Si no lo tienes, búscalo hoy. Muy bien, todos los grupos se van a rodear y vamos a orar juntos. Por favor, pónganse de pie y rodéense en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle a Aurora, a Katy y a Javier que pasen aquí adelante como pastores. Tómense ahí, por favor, si pueden tomarse de las manos también. Muy bien. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También se nos olvidó, queríamos saludar a la iglesia en Los Vilos. Está Constanza y Brandon. En el nombre de Jesús. Aurora, Katy, pónganse aquí para orar. Vamos a orar. Ustedes oren